Un fantasma salvó a mi abuelita en el hospital. Hola Pepe, lo que estoy por relatar es una de esas historias que se quedan grabadas en la memoria. Mi abuela a menudo me la cuenta con un brillo en los ojos, como si la experiencia aún estuviera fresca en su corazón. Era un día como cualquier otro, pero con la tensión que precede a una cirugía programada. Había mucho en juego y ella estaba muy nerviosa. Cuando llegué al hospital, la vi sentada en una cama con sábanas blancas, vistiendo una bata que parecía más grande de lo que debería. Su cabello, normalmente brillante y cuidado, caía desordenado sobre sus hombros. La podía ver ahí esperando. Su expresión reflejaba el miedo y la incertidumbre. Me acerqué y la abracé, intentando darle un poco de confianza. Ella sonrió, pero se le notaba la preocupación. Todo va a salir bien, abuelita, le dije, sabiendo que las palabras a veces son un mero consuelo. Ella asintió, aunque su mirada mostraba que estaba atrapada en sus pensamientos. Las horas fueron pasando lentamente. Al principio le hicieron algunos exámenes, la prepararon como era debido y le pidieron que esperara. Pero a medida que el tiempo avanzaba y la luz del día se desvanecía por completo, la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Recuerdo que me contaba que el sudor le goteaba por la frente y había un escalofrío que le recorría la espalda. No solo estaba ahí esperando la cirugía, sino que también el temor de que algo saliera mal. Estuve horas ahí sola, me relataba, sin que nadie viniera a checar cómo estaba. Ya se había hecho de noche y la situación se volvía cada vez más desesperante. Era un ambiente sombrío y en su mente comenzaban a florecer pensamientos oscuros. El tiempo pareció estirarse de una manera inusual y su mente comenzaba a jugarle trucos. Se sintió vulnerable, completamente abandonada en aquel hospital. De repente, cuando estaba al borde de la desesperación, apareció una joven vestida de blanco. Mi abuela, en su estado de agitación y dolor, pensó que se trataba de una enfermera. La muchacha se acercó con una sonrisa, preguntándole qué sucedía. En ese momento, mi abuelita le contó sobre su larga espera y cómo el doctor ni siquiera había aparecido. Tranquila, no te preocupes, le dijo la joven con suavidad. Yo voy a ayudarte. Todo va a salir bien con la anestesia. Mi abuelita sintió que esas palabras le quitaban un peso de encima. Había estado orando en silencio, pidiendo que todo saliera como debía, que no quedara atrapada en un sueño del que no despertaría. La muchacha le ofreció consuelo y por un momento todo el miedo pareció desvanecerse. Cuando la chica se fue, mi abuela se sintió un poco más tranquila. Sabía que en algún lugar alguien estaba al tanto de ella. Un rato después, un grupo de enfermeras entró en la habitación junto con el doctor. Era momento de la cirugía. Su hija tiene un carácter tan terrible, comentó una de las enfermeras al entrar. La sorpresa en el rostro de mi abuela no se hizo esperar. ¿Qué? Exclamó. Mis hijas están en casa, ni siquiera saben que me dejaron aquí olvidada. Fue entonces cuando las enfermeras comenzaron a hablar entre cuchicheos. Una de ellas le explicó que efectivamente su hija no debería haber estado ahí, ni siquiera sabían cómo había entrado, y antes de que llegaran los guardias ya no estaba y no la encontraban por ningún lado. La muchacha de la que hablas, nadie de nuestro turno la conoce, y solo nos vino a regañar sobre que no te habíamos atendido, dijo la enfermera con voz firme. La preocupación creció en el rostro de mi abuela al darse cuenta de que esa figura que le había ofrecido ayuda había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo que nadie la conoce?, insistió mi abuela. Era una enfermera, tenía un uniforme blanco y parecía estar aquí para ayudarme. Las enfermeras intercambiaron miradas dudosas y escépticas. Se los prometo, dijo mi abuela con una voz temblorosa. Era real. A medida que el doctor comenzaba a prepararse para la operación, el asombro se apoderó de la habitación. La joven a quien mi abuela había visto, la que la había aliviado de su soledad, la que le había ofrecido ayuda, no era una enfermera de su turno. Las enfermeras le aseguraron que nadie, absolutamente nadie, podía identificar a la joven que las había visitado. Esa situación hizo que una sensación inquietante recorriera sus brazos. ¿Quién era realmente esa chica y por qué había estado ahí exactamente? El doctor, al notar la tensión en el aire, intervino con una sonrisa que intentó aliviar el ambiente. Centrémonos en lo que es importante ahora, dijo mientras se preparaba para la cirugía.
Vamos a proceder. Lo primero es asegurarnos de que estés bien. Con un toque de empatía, le explicó el procedimiento y lo que podría esperar de la anestesia, y le dijo que todo estaría bien. La operación comenzó. Mientras mi abuela entraba en la etapa de anestesia, su mente estaba entre la tranquilidad de las palabras del doctor y la inquietud por la misteriosa figura que había estado con ella. Cuando finalmente se despertó, una enfermera se encontraba a su lado, registrando algunas notas. Al abrir los ojos, mi abuela le preguntó con voz temblorosa: ¿qué pasó? ¿Todo salió bien? La enfermera, visiblemente irritada, dijo: sí, todo salió bien. El doctor vendrá a verte en un momento. Después de unos minutos, el doctor entró a la habitación. ¿Cómo te sientes?, le preguntó con un tono amable. Mi abuela, aún un poco aturdida, preguntó sobre la joven que la había visitado. Entre balbuceos alcanzó a decir: había una enfermera que me prometió que todo iba a salir bien y que no me preocupara. Ella me ayudó. El doctor miró a la enfermera que estaba presente y ambos compartieron una mirada confundida. Finalmente, el doctor se dirigió a mi abuela y le dijo: querida, creo que debes saber que no hay ninguna enfermera con ese nombre en este turno, ni en la lista de nuestro personal. Cuenta mi abuela, y al notar la molestia mutua, prefirió ya no decir nada, pero ella jura que todo fue real. Aún hoy en día, mi abuela reza pidiendo que aquella mujer se siga apareciendo a los enfermos que la necesiten. Gracias por escuchar mi historia.